Saludos y bienvenidos a Euronews hoy, lunes 8 de mayo. Les presentamos las noticias más destacadas de este día y comenzamos con la guerra en Ucrania, donde se ha activado la alerta por el posible lanzamiento ruso de un misil hipersónico de alta precisión, según han indicado fuentes ucranianas, que además han acusado a Moscú de utilizar proyectiles de fósforo, armas incendiarias ilegales. Veremos cómo la inteligencia artificial está cambiando el campo de batalla y no es ciencia ficción. Operaciones con enjambres de drones o robots humanoides podrían entrar en el damero de la guerra, lo que despierta miedos ante los posibles errores de esta controvertida tecnología. En Francia, Emmanuel Macron preside las conmemoraciones del armisticio de la Segunda Guerra Mundial, reavivando la llama del soldado desconocido en el Arco de Triunfo de los Campos Elíseos de París. En Irán, 2 presos han sido ejecutados por blasfemia contra el Islam. Han sido ahorcados por publicar contenido contra la religión en Internet y por supuestamente promocionar el ateísmo. Veremos un análisis en profundidad sobre la actual situación de la oposición y las protestas en Irán. Además, veremos la agresiva recta final de las elecciones en Turquía y los ataques del presidente turco Erdogan a su principal rival, Kemal Kılıçdaroğlu, a quien calificó de borracho e infiel. Al final de nuestro informativo volveremos a las celebraciones de la coronación del rey Carlos III y el megaconcierto que congregó a unas 20.000 personas ante el castillo de Windsor, a las afueras de Londres. Vamos enseguida con los titulares. Volodymyr Zelensky afirma que Rusia será derrotada como lo fue el nazismo. Lo hace en vísperas de la celebración rusa de la victoria soviética contra la Alemania nazi. Un grupo de alborotadores apedrean el autobús e interrumpen el discurso de la oposición en Erzurum, en medio de la campaña por las elecciones presidenciales en Turquía. Gana la ultraderecha chilena en las elecciones constituyentes. El Partido Republicano liderará ahora el proceso de redacción de la nueva Carta Magna del país. Un concierto lleno de estrellas de la música pop dio el toque de diversión a la coronación del rey Carlos III. Este lunes termina el largo fin de semana lleno de festividades. Volodymyr Zelensky afirma que Rusia será derrotada como lo fue el nazismo. El presidente ucraniano hace esta afirmación en vísperas de la celebración en Rusia de la rendición de la Alemania nazi y la victoria de la Unión Soviética en la Segunda Guerra Mundial. Сьогодні я підписав відповідний указ. І щороку, від завтра, 9 травня, ми будемо вшановувати нашу історичну єдність. Єдність усіх європейців, які знищили нацизм і переможуть рашизм. Rusia lanzó el lunes nuevos ataques aéreos con drones y misiles contra Kiev y otras ciudades ucranianas, según fuentes oficiales. Las defensas aéreas derribaron 35 drones de fabricación iraní sobre la capital durante la noche. 5 personas resultaron heridas, según la administración militar de la ciudad de Kiev. Además, el ejército ruso utilizó durante la noche del lunes bombarderos de largo alcance para lanzar hasta 8 misiles de crucero contra la región de Odesa, en el sur de Ucrania, según declaró el lunes por la mañana el portavoz de la Fuerza Aérea Ucraniana en la televisión del país. Según estas informaciones, algunos de los misiles de la era soviética se autodestruyeron o cayeron al mar antes de alcanzar sus objetivos. Rusia ultima los detalles para el desfile del Día de la Victoria. Desde tanques a cazas de combate, pasando por misiles balísticos intercontinentales con cabeza nuclear, lo mejor del arsenal militar ruso llega a la Plaza Roja de Moscú para los ensayos del acto del 9 de mayo. También participarán cientos de militares, vestidos con sus inmaculados uniformes en un día en el que la ciudadanía celebra la victoria sobre el ejército nazi en la Segunda Guerra Mundial. En medio del contexto de la invasión, Rusia ha cancelado las celebraciones en una veintena de localidades por motivos de seguridad, varias de ellas en la frontera con Ucrania. Хто захищає наші кордони, окрім військових? Інноватори, стартапери, підприємці. Ucrania lanza Brave One, una ambiciosa iniciativa para desarrollar tecnología militar con la ayuda de expertos de todo el mundo. Desde sistemas de defensa y ciberseguridad hasta la creación de armamento no tradicional,
como armas automatizadas o autónomas, que gracias a la inteligencia artificial podrían operar de forma independiente y cambiar para siempre las operaciones militares. Pero su futura implementación es controversial. El gran debate es cuál será el papel de los humanos. Constantemente hay misiones que se abortan por cuestiones éticas, legales, técnicas, simplemente por la propia evolución del combate. This also involves a loss of moral agency, because with a human operator, there is always a possibility, in theory, that a human might exercise compassion and empathy and a certain human judgment. And a system that is trained on data and pre-programmed to do something doesn't have that option. Operaciones con un enjambre de drones, perros robots o robots humanoides, que en un futuro no tan lejano podrían participar en conflictos armados y evitar un gran número de bajas. Pero existe una serie de riesgos. Al utilizar inteligencia artificial, los algoritmos podrían tener sesgos en sus modelos de datos, como por ejemplo errores de identificación facial biométrica o falta de una evaluación profunda de su entorno. Nuestro experto pone un ejemplo. ¿Qué pasa si ese blindado ya ha sido capturado por fuerzas propias o aliadas? ¿Qué pasa si ese carro de combate, ese modelo está siendo usado también por fuerzas aliadas? O si está momentáneamente junto a tropas aliadas o contra zonas vedadas como puede ser un templo o una escuela. This idea that so-called killer robots kind of gain their own consciousness and appear on the battlefield, and that's a futuristic thing, and kind of it's from science fiction and movies. That's not really what the debate should be about. Los escenarios inexplorados de la inteligencia artificial en la guerra generan gran preocupación en la comunidad internacional. A nivel civil, expertos en inteligencia artificial han pedido suspender por 6 meses el desarrollo de esta tecnología para estudiar sus posibles consecuencias. Nuestra experta pide a los países que aceleren su regulación. Governments around the world are very interested and visibly interested in investing, keep investing a lot of money into these technologies. There is an urgent need to kind of address this with legally binding rules, address these challenges, because currently the current international regulations, international humanitarian law isn't sufficient to address these challenges. Las autoridades iraníes ejecutan a 2 presos acusados de blasfemia. Las condenas a muerte por esta causa son poco frecuentes, pero este suceso pone en evidencia el aumento de las ejecuciones legales. La agencia de noticias Mizan confirmó que los 2 presos fueron ahorcados en la prisión de Arak, en el centro de Irán. Esta declaró que ambos habían insultado al profeta Mahoma y promovido el ateísmo. La ONG Iran Human Rights denuncia que los asesinatos judiciales mantienen una tendencia al alza en el país y que las víctimas suelen ser opositores políticos o miembros de minorías étnicas. El líder de la ONG ha pedido a la comunidad internacional que reaccione. Teniendo en cuenta los datos del informe que publicaron el mes pasado, unas 203 personas han sido ejecutadas en lo que va de año. Pero en 2022, unas 582 personas fueron condenadas a muerte por diversos presuntos delitos, lo que sitúa al país en el segundo puesto de la clasificación de países que aplican la pena capital. La racha de ejecuciones se produce cuando se han enfriado las protestas de varios meses por la muerte en septiembre de Mahsa Amini, de 22 años, tras ser detenida por la policía de la moral del país por llevar mal puesto el velo. Le mouvement, dans sa dimension politique, a échoué, c'est-à-dire le renversement du régime islamique. Mais dans sa dimension culturelle, en un sens, il a réussi. Il a révélé, en quelque sorte, la crise majeure de légitimité de ce pouvoir. En Irán, los actos de desobediencia civil son permanentes. Desde la muerte bajo detención de la joven kurda Mahsa Amini en septiembre, los iraníes no han dejado de protestar. Pero ante la brutal represión gubernamental, esta resistencia se ha visto obligada a adaptarse. And have stopped the very open protests that we saw at the end of last year. There is still the potential for a major uprising inside Iran. It's by no means over. Hoy la revolución cultural entra en una nueva fase. Su impacto en el régimen actual podría ser importante a largo plazo. Il y a un nombreux groupes politiques et d'opposition qui se sont déjà formés. Ils ont besoin visiblement du temps
pour essayer d'entendre les positions des unes des autres et essayer d'aller peut-être vers une coalition pour éventuellement le renversement du régime ou le changement du régime. A nivel internacional, la brutal represión de las protestas ha provocado una reacción. So what leaders in EU countries, but also the United States, they have done over the past months is sanction individuals that are responsible for the crimes committed, for the human rights violations committed inside Iran, which means their assets inside the European Union have been frozen and they are banned from entering the European Union. Pero para algunos, estas reacciones no son suficientes. Ces sanctions sont très timides. Ces résolutions des puissances européennes et états-uniennes sont très timides encore. Et la raison principale peut-être est que pour l'instant, il n'y a pas encore d'alternative acceptée par la majorité des contestataires. Sanciones consideradas ineficaces y disminución del interés de la comunidad internacional. La guerre en Ukraine, si vous voulez, mobilise totalement les États occidentaux contre la Russie. Et par conséquent, l'Iran devient un enjeu, en quelque sorte, secondaire. Pero la cólera sigue ahí. Para los observadores iraníes solo es cuestión de tiempo que se produzcan nuevas protestas. El país podría entonces decidirse a buscar un nuevo futuro. The countdown of the regime started from the day they killed Mahsa, but it's just a question of how long time it will take. Iranian regime doesn't have any future, and I think they have acknowledged it, and I think the world should also acknowledge it. Boicot al mitin del alcalde de Estambul. Este domingo las masas recibieron a pedradas al autobús de la comitiva del alcalde de Estambul en la provincia oriental turca de Erzurum. Los disturbios dejaron varios heridos y el regidor tuvo que interrumpir el discurso del alcalde, quien aspira a ser el futuro vicepresidente de Turquía junto con el líder de la oposición Kemal Kılıçdaroğlu. Este declaró que denunciará al gobernador de la región por permitir los disturbios y proteger a los agresores. Mientras, en un escenario completamente opuesto, el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdoğan, pronunció un discurso frente a cientos de miles de personas, su mayor mitin hasta la fecha de cara a las elecciones presidenciales del 14 de mayo. Erdoğan aprovechó la ocasión para insultar a su contrincante, al que calificó de borracho e infiel. También defendió los valores conservadores de la familia, rechazando los derechos del colectivo LGBT. Todo esto con el objetivo de convencer a sus votantes y hacer frente al que se presenta como su mayor reto electoral en sus 20 años en el poder. Turquía y Siria siguen conmocionadas por los devastadores terremotos que sacudieron ambos países hace 3 meses. 48 horas de temblores produjeron seísmos de magnitud 7,8 y 7,6 que causaron la muerte de al menos 50.000 personas en el sur de Turquía y más de 7.000 en el noroeste de Siria, una región que ya sufre la desesperación de una guerra civil. This is an area that has, been under conflict for over a decade now, and I think what's really key to remember is that it's almost impossible to separate the needs which existed in northwest Syria before the earthquake from really after the earthquake. Even before the earthquake, at least 4.1 million people in northwest Syria, which is around 90% of the population, were reliant on humanitarian aid to meet their most basic needs. This is also an area that has a huge population of internally displaced persons, many of whom are living with very real physical and mental scars of over a decade of conflict and who have been displaced multiple times already, even before this earthquake. En Turquía, más de 100.000 edificios se derrumbaron. Muchos culpan a la gestión gubernamental de conceder exenciones urbanísticas, lo que ha permitido a los contratistas eludir las normas de construcción. Según un informe de la ONU, unos 3 millones de turcos fueron realojados, pero el 20% de los que tuvieron que trasladarse regresan ahora a las zonas afectadas. We see a lot of displacement in the north of the country and Izmir, Ankara, Istanbul, Konya, and we can track that as UNICEF in a very precise way, especially because we follow the enrollment of children in schools. And definitely there is an hope that a new job could be created also during the reconstruction process. El 14 de mayo el presidente Recep Tayyip Erdoğan y el candidato de la oposición Kemal Kılıçdaroğlu se enfrentarán en unas elecciones presidenciales.
Erdogan llegó al poder hace 20 años en medio de la indignación pública por la gestión gubernamental de un terremoto sucedido anteriormente. Ahora las tornas parecen haber cambiado y su futuro político está en juego. Se calcula que solo los costes de reconstrucción rondarán los 90.000 millones de euros. La Liga Árabe readmite a Siria. Tras 12 años suspendido, el país aún en guerra fue de nuevo aceptado por la Organización de Estados Árabes y el Magreb. Siria llevaba apartada de este grupo desde el año 2011, como consecuencia de la represión de su presidente, Bashar al-Assad, contra las protestas prodemocráticas y la posterior guerra civil desatada. La noticia no ha dejado de levantar polémica. Para la organización Campaña por Siria, la decisión de la Liga Árabe supone un duro revés para la justicia y los derechos humanos en toda la región, ya que blanquea las atrocidades del régimen de al-Assad. Ni los mejores pronósticos auguraban unos resultados tan holgados para la ultraderecha chilena en las segundas elecciones constituyentes. El Partido Republicano obtuvo 22 escaños de los 50 que estaban en juego, lo que marcará el proceso de redacción de la nueva Constitución de Chile. La agrupación política fue el partido más votado a nivel nacional, doblando en escaños a la derecha tradicional. Los comicios celebrados este domingo transcurrieron bajo una general apatía ciudadana y la desmovilización de los partidos progresistas. Tras la evidente derrota para su gobierno, el presidente Gabriel Boric pidió al Partido Republicano a actuar con sabiduría y a no cometer los mismos errores de la izquierda en el primer proceso constitucional que fracasó en septiembre del año. Un megaconcierto con unos 20.000 asistentes dio este domingo el contrapunto pop y desenfadado a la coronación del rey Carlos III. Grandes figuras como Lionel Richie, Andrea Bocelli y Katy Perry se apoderaron del escenario para honrar al monarca británico, que disfrutó del espectáculo desde el palco de honor. A su lado estaban la reina Camila, los príncipes de Gales y sus hijos. En una breve intervención, el príncipe Guillermo agradeció a su padre por 50 años de servicio con unas emotivas palabras. Pa, we are all so proud of you. And I also want to express my pride and gratitude for the millions of people who serve in the forces, in classrooms, hospital wards, and local communities. I wish I could mention you all. Your service inspires us, and tonight we celebrate you too. I commit myself to serve you all, King, country, and Commonwealth. God save the King. Los actos de la coronación terminan este lunes con miles de británicos llamados a participar en una jornada de voluntariado bautizada como la Gran Ayuda. El gobierno del Reino Unido declaró este día feriado para todo el país. Cuando Carlos III se convirtió en rey del Reino Unido, asumió también el liderazgo de la Commonwealth. El cargo no es hereditario, pero los jefes de Estado y de Gobierno de la Mancomunidad de Naciones ya habían designado sucesor durante la Cumbre de Londres de 2018, a petición de la reina Isabel II. El papel es en gran medida simbólico, pero el reto no deja de ser enorme para Carlos III, como nos recuerda el historiador Martin Farr. One of the central questions we've had with the institution of monarchy the last 30, 40 years is how much of the support it has in Britain and internationally was down to the person of the Queen, Elizabeth II, rather than the institution itself. There were concerns on the part of the institution that when her reign ended, there would be a revival of republicanism, or at least questioning of the institution. La tendencia comenzó más allá de las fronteras, mientras la reina aún vivía. En 2021, Barbados cambió la monarquía por república, conservando su puesto entre los 56 países que forman parte de la Commonwealth. Solo 15 conservan a Carlos III como jefe de Estado. It's inevitable that number will diminish, I would suspect, quite dramatically very soon. So I think there's an inevitability to countries becoming republics, but remaining within the Commonwealth. In some places there's hostility, but it still remains, I think, for the country, a great soft power asset. Desde el Brexit, 2 países han entrado en la Commonwealth, Togo y Gabón. Otros esperan su oportunidad para entrar en este particular y exclusivo club.
Ya nos despedimos con nuestro No Comment de hoy, en el que vemos besos y abrazos a pesar de los muros en Ciudad Juárez, México, donde familias de migrantes se abrazaron en la 10ª edición del evento conocido como Abrazos, no muros, junto a las fronteras del río Bravo. Gracias por su atención. Pueden seguir informados a través de nuestro canal de YouTube y de nuestra página web. Volvemos mañana con más noticias. Tengan mucho cuidado para que no se quiebre. Familia 16. Recuerden, nosotros somos el mayor oro juvenil. Gracias a Dios.